Bueno, llegó el momento que tanto esperábamos. Ya preguntaba mucho por este bloque de Biblia y Tereré y nuevamente gracias a la tecnología estamos aquí en línea con el profesor Marcelo Val. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, un gusto estar de vuelta. Siempre es un honor estar con Obedira y Biblia Tereré. Parece que yo también he extrañado este bloque y esta manera de estar en comunicación. Qué gusto volver a verte, profe. Vos sabés que la gente ya preguntaba mucho por este bloque, cuándo es lo que va a empezar Biblia y Tereré, y con este tema del coronavirus y todo eso se complicó un poquitito. Pero como nosotros buscamos muchas opciones para estar cerca de la gente, hoy nuevamente podemos estar. Así que a la gente que está escuchando a través de la radio, a través de la web, se puede conectar también con nosotros en Facebook, en la página de Facebook Radio Obedira, y estamos en vivo y van a ver la cara del profe Marcelo Val y van a ver más mi panza que mi cara, porque viste, profe, qué grande ya está la panza. Enorme está, enorme está. Profe, contame un poco qué hiciste en este tiempo para hacer una pequeña introducción y luego conversar contigo. Sí, bueno, tomé un tiempo a fin de año, en diciembre, enero, para trabajar en traducción de la Biblia. Estuvimos trabajando en un idioma de una tribu en México, de un grupo indígena, y estuvimos trabajando en la traducción de Isaías, que es todo un desafío, pero un hermoso libro. Y eso fue casi todo diciembre. Me mudé a estar más cerca de mis suegros en el interior, en el interior del norte, ¿verdad? El Chaco. Y quedé con ellos ahí para disfrutar el tiempo. Y ya en enero eh, estuve trabajando en un libro que estoy escribiendo. Pude terminar unos cuantos capítulos. Obviamente eso se tiene que rever y revisar todito, pero unos cuantos capítulos ya pude registrar ahí, y esos más o menos fueron mis vacaciones, ¿verdad? Tus Ahora, actividades. sí, sí, bueno, día tras día, vos sabés que fue interesante. Nosotros teníamos una invitación en Año Nuevo. Justo el 31 de diciembre teníamos una invitación a la noche. Nos fuimos y yo ya a las 10, a las 11, yo ya me quería ir a casa para dormir y levantarme a las 5 para empezar a escribir mi libro con un matecito, pero esa mañana justamente recibimos otra visita, entonces no se pudo dar, pero así más o menos eran mis vacaciones. Bueno, profe, hoy vamos a empezar a arrancar nuevamente con el bloque Biblia y Tereré, que lo vamos a tener cada 15 días. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema muy importante, algo que nos hace aprender mucho, algo que nos hace aprender mucho, y vamos a hablar de las parábolas de Jesús. Y antes de arrancar con esto, me encantaría hacértelo ya la primera pregunta. ¿Qué significa parábola? ¿Qué realmente es la parábola? Bueno, la parábola es una palabra medio complicada, y nosotros sabemos que no solamente las palabras significan lo que el diccionario nos da, la respuesta a esta palabra o el significado. Tenemos varios ejemplos eh, que podríamos usar, por ejemplo, el bar. Yo digo bar y puede ser un lugar donde se puede tomar, o puede ser ahora, ya casi puede ser el referee de la cancha, ¿verdad? Que ahí cobra con la tele, ¿verdad? Con las cámaras. Uno es con Eh, B larga y el otro con B corta. claro, ahí La tenemos una diferencia. diferencia. Pero pongamos el ejemplo de barra. Y ahí tenemos la barra brava. Obviamente no es una barra de hierro. Ujú. Eh, Ahí nos podemos hacer la película de estas palabras, el significado, que va más allá de solamente una simple definición, y en todos los lugares donde aparece esta palabra puedes poner eh, este significado. Por lo tanto, parábola es una palabra griega, viene de parabolé. Es una palabra Ujú. que se usa mucho, especialmente
en el Nuevo Testamento y ahí en los Evangelios. Es interesante que no encontramos otras parábolas en los escritos de Pablo, no encontramos parábolas en los escritos de Pedro o ya en el Apocalipsis, no encontramos parábolas, ¿verdad? Y eso ya nos hace pensar de qué es lo que estamos buscando si vamos a buscar una parábola. Nos da la idea de que es más que solamente una palabra. Es un pedazo de texto o algunos iban a decir una historia, podríamos decir también algunos dirían una comparación. Pues, ¿qué es una parábola? Y tenemos una idea de la parábola y una pregunta que nos surge es, ¿será que las parábolas son una manera eficaz de Jesús para enseñar? ¿Es eso lo que le hace un buen maestro? ¿O qué es lo que le hace un buen maestro? ¿Qué es una parábola? Y en primer lugar podemos ver que han sido interpretadas y vistas como analogías. Eso quiere decir que lo que solemos decir en esto simboliza esto. Ya. Podemos decir, hay dos perros y uno soy yo y el otro sos vos, ¿verdad? Y cuento la historia como simbolizando diferentes cosas. Ahora, la parábola también puede ser tipo comparaciones, para comparar, por ejemplo, una situación. Esto ha sido ya después, más tarde, una de las maneras de explicarlo. Ahí ya en los 800, ¿ok? Empezó una revolución en los estudios bíblicos a no considerar directamente las parábolas como analogías, porque es muy interesante. Profe, Sí, sí. te voy a interrumpir un ratito. ¿Cómo no? ¿Podemos decir entonces que las parábolas no se refieren a hechos reales, sino más bien como un método de estudio? No sé si método de estudio. Yo creo que sí, no se refieren a hechos reales. Por ejemplo, tenemos la parábola del pobre Lázaro, que no encontramos ningún pobre Lázaro necesariamente histórico y no necesariamente esa historia tiene que ser acerca de un personaje histórico. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador. Bueno, ¿de cuál sembrador estamos hablando? La situación de las parábolas son muy reales, digamos, pueden pasar en cualquier momento, ¿no? Gente sembraba constantemente y eso es algo muy, muy normal, ¿verdad? Hasta hoy en día se Sí. sigue sembrando o ideas o semillas o sea lo que fuese lo que la gente estaba sembrando, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar tenemos que sacarnos de la cabeza que esto sea historias verídicas, históricas, digamos, que son reportadas como lo hacen las noticias, ¿verdad? Las parábolas Claro. no son esto. Método de estudio, y ahí entra una cuestión un poco rara. Si vamos a hablar de las parábolas, tenemos que ver qué es lo que Jesús hacía con estas parábolas. Y ahí tenemos dos maneras de encontrar la respuesta a estas preguntas. En primer lugar, o analizamos en los evangelios qué nos dice la Biblia, o tratamos de conseguir una imagen del Jesús detrás de los libros acerca de él. ¿Cómo fue Jesús realmente? O sea, ¿en qué situación contó cada parábola? ¿Ah? Y vamos a encontrar que los evangelios a veces difieren en el contexto y en la manera en que Jesús cuenta estas parábolas. Y eso nos lleva a una situación un poco más compleja, ¿verdad? Y no cabe duda que siempre las parábolas han sido cuestiones de discusión, de debate, de interpretaciones muy diferentes, y eso lo hace también algo fascinante, ¿verdad? Algo que siguió estando digamos, con muy poca o, digamos, menos certeza que el Padre Nuestro, que ahí está el Padre Nuestro y hay que orarlo y ya, ¿no?
Ujú. Ahora las parábolas, quisiera leer un pasaje que encontramos en Marcos capítulo 4. Y si vamos al análisis de cuál evangelio fue escrito primero para llegar, digamos, más a lo inicial, si es que eso queremos, normalmente se considera a Marcos el primer evangelio escrito. Y ahí encontramos interesantemente que Jesús en el capítulo 4 empieza diciendo, de nuevo, dice, comenzó Jesús a enseñar a la gente. ¿Ok? ¿Qué pasó en los Ujú. primeros 3 capítulos? Bueno, se bautizó Jesús, inicia su ministerio, se lanza como predicador, se va a la sinagoga, sana a un señor que tiene la mano algo complicada y le dice enfrente a todos los fariseos que tus pecados son perdonados. Oh, la bomba teológica que Ujú. lanzó Jesús ahí en medio de su iglesia, ¿verdad? Y todos los maestros de la ley estaban, digamos, cuestionándole y pensando cosas raras en su cabeza acerca de este Jesús, que nosotros después ya entendiendo mejor y teniendo todo el Nuevo Testamento, sabemos que es el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, esto ellos no tenían, pero ya estaban en su contra. A partir de ahí le dicen que Jesús trabaja con el poder de Belcebú y esas cuestiones, ¿verdad? Cosas muy raras que, bueno, nosotros quizás no sabríamos qué decir si se nos lanzan esas críticas, ¿verdad? Usted trabaja con el poder del diablo. ¿Qué hacer con eso, verdad? Bueno, Jesús también tenía esos contrarios. Y a partir de ahí, una vez que también su familia está en contra de él, sucede lo que encontramos en el capítulo 4. Y dice en el versículo 2, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, y ahí viene la parábola del sembrador. Y una vez que hemos pasado esa parábola que dice Jesús, al final en el versículo 9, él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No? Digamos, una frase desafiante, ¿verdad? ¿Qué sucederá? ¿Cómo responderá el que escuchó ahora esta parábola? Y miren, obviamente nosotros necesitamos entender las parábolas para poder percibirlas, para poder saber Jesús qué es lo que estaba diciendo. Y esa es la parte rara acá. Escucha cómo reaccionan los discípulos en el 10. Cuando se quedó solo Jesús, los 12 y los que estaban alrededor de él, un grupito ahí, le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y miren, ni ellos habían entendido y ahora le preguntan a Jesús y Jesús tajantemente le dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Y sigue hablando Jesús acá y dice, pero a los de afuera, a toda esa gente, todo les llega por medio de parábolas. Eso nos hace pensar entonces, si uno, por un lado Jesús habla de revelación, Ujú. ¿por qué lo contrasta con parábola? Si la parábola fuese un lindo método de enseñanza de Jesús, ¿no sería parte de su revelación, de revelar y manifestar su mensaje o de su prédica? ¿Por qué entonces encontramos acá Jesús hablando de, bueno, a vos te voy a contar el secreto, para el resto Ajá. se queda en parábolas? Y nos hace Da a pensar, entender más o menos, da a entender más o menos que hay gente entendida y gente no entendida a quien tiene que explicar de otra forma. bueno, lo que Jesús dice es, nosotros somos totalmente dependientes de lo que Ujú. Jesús nos explique o no explique. Y Ujú. para los demás, a los que no nos explica, se quedan sin entender. Y mira, eso nos suena raro de este Jesús, pero así lo dice la Biblia. ¿Okay? Vamos a escuchar la Biblia y sigue diciendo la razón de por qué Jesús habla en parábolas. Y en el versículo 12, él dice, ¿para qué? Por mucho que vean
no perciban, ¿ok? No perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús así? Vamos a hablar en parábolas, gente, para que no se convierta la gente. Ujú. ¿Es este el Jesús a quien predicamos? Pregunto, lanzo la pregunta. ¿Es este el Jesús a quien adoramos? Ojalá que ese sea. Es el único que conocemos de la Biblia. Es este Jesús. Y miren que nos hace un poco complicado el tema de las parábolas. Y eso nos hace entender que hay ciertas maneras, hay ciertas verdades o, digamos, secretos del reino de Dios empaquetados en parábolas. Y Ujú. eso ha llevado a esta búsqueda de la verdad de cada parábola que quiso enseñar Jesús con estas parábolas. Y ahí han surgido, digamos, por ejemplo, Orígenes, uno de los teólogos ya casi en el 200 después de Cristo, había explicado, por ejemplo, la parábola del buen samaritano de una manera que el hombre que estaba bajando es Adán. Nosotros diríamos, nada que ver, ¿cómo lo que va a hacer Adán? Bueno, esto significa en realidad esto, ¿ok? Esta manera solemos decir como analogía o simboliza algo, una manera más vulgar de hablar de esto. Y Jerusalén, porque este hombre iba bajando de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Este buen samaritano, y Jerusalén significa el paraíso y Jericó significa el mundo. ¿Ok? ¿De dónde Ujú. lo sacó? No sabemos. Los ladrones son los poderes malignos. Ajá, mira, pues. El sacerdote es la ley, el levita los profetas y el samaritano es Cristo. Suena hermoso, ¿no? Una solución Sí. muy hermosa. Ahora, si consideramos dónde fue contada esta parábola, sabemos que la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús cuenta esto. ¿Ok? No tiene que ver con Adán ni con ahora Cristo mismo, sino que Él dice, si vos le ayudas a tu prójimo, me habrás ayudado a mí. Entonces, Ujú. anda, ayúdale al samaritano y ahí me habrás ayudado a mí. En cierto sentido, esto es un poco problemático con las analogías, ¿ok? Esa manera no funciona muy bien. A partir de los 800 que estaba hablando al inicio, esto fue un poco en comparaciones, especialmente los que se concentraron en el Evangelio de Mateo para identificar y reconocer las verdades en las parábolas. El Evangelio de Mateo utiliza mucho el reino de Dios es como, y ahí va una serie de cosas de cómo es el reino de Dios. Y Mateo lo llaman a estos pedacitos de comparaciones parábolas, ¿no? Entonces ahí tenemos otra parte que a veces nos es más fácil. Bueno, digamos, estamos hablando ahí de las comparaciones, por ejemplo, del el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, o puede compararse con un rey que quiso ajustar cuentas con un siervo, ¿no? Esas comparaciones. Ahora, yo suelo contender que acá Jesús quiere todavía esconder algo y hablar de una manera que no todo el mundo entienda. ¿Por qué digo esto? Porque este texto, para que no se conviertan, para que no sean perdonados, que Jesús dice, ¿por qué mantiene el secreto? Es una frase que saca del profeta Isaías, ¿no? Nosotros a veces cantamos una canción muy, muy linda y hermosa, envíame a mí, ¿verdad? Aquí estoy, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Pregunta el Dios. Eso viene de Isaías. Y Isaías dice, envíame a mí. Y Dios dice, bueno, ¿y a dónde le va a enviar? A su gente. ¿Y qué va a hacer?
a ser misionero. En realidad, Dios le dice, vas a endurecer los corazones. ¿Y para qué? Para que no se conviertan, que no sean perdonados, ¿no? Texto muy duro, texto muy duro. Ujú. Y tenemos que ver que Jesús vino a su propia gente nuevamente. Así como el profeta Isaías, así Jesús viene a su pueblo, viene a los suyos, ¿ok? Él y todos los discípulos eran judíos. Obviamente con Cristo esto se abre y ahí reconocemos también en varias parábolas tenemos gente que no son judíos. El buen samaritano, que es el ejemplo, ¿no? Eso es algo muy, muy raro que incluye a no solo los judíos, sino a mucha gente más. Ahora, este versículo que Marcos cita de Isaías para explicar de por qué Jesús tenía secretos y digamos, los pasaba en forma, digamos, codificadas, ¿verdad? Como un clave Morse o como nuestros mensajes de WhatsApp, que son todos codificados, ¿verdad? Encriptados. Así también todos los cuatro evangelios citan este texto, hacen alusión, Lucas hace una alusión fuerte a este texto de Isaías en relación a las parábolas. Y eso nos lleva a la idea de que en realidad Jesús no estaba hablando simplemente de metáforas, sino estaba hablando en manera para que los corazones de las personas puedan salir a luz. ¿Eres tú quien está del lado de Jesús? Entonces Jesús te va a dar el entendimiento. Y si vos no estás del lado de Jesús, Él iba a decidir a quién dar el entendimiento y a quién no acerca del reino de Dios. Sí, el reino de Dios o el reino de los cielos que Él vino a predicar, ¿no? Entonces, ¿qué es una parábola? Yo creo que no es tanto una manera de enseñar, según lo Ujú. que vemos en Marcos, especialmente en Marcos, sino es una manera de encriptar el mensaje. Ujú. Y eso hace a que Jesús es el único que puede abrir o cerrar el entendimiento del reino de Dios. ¿Okay? Nos hace un poco complicado la historia de repente en nuestra mente de qué es lo que vino a hacer este Jesús, ¿verdad? No vino para Sí. predicar el evangelio y salvar a todos. Yo creo que sí, pero hay ciertas maneras que tenemos que ver cómo la Biblia lo trata y a veces a nosotros nos llega un poco diferente porque a veces muy rápido hacemos, digamos, bueno, ¿qué significa esto para mí? Y ya. Y no Ujú. leo bien lo que realmente significaba para Marcos o lo que el El evangelista, contexto, el contexto. en otras palabras, el contexto, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el texto cuando fue escrito? ¿Qué quiso decir el autor de este texto con eso? ¿Por qué le pintó a Jesús de tal manera? Y es interesante que hay este estudio de las parábolas, yo creo que va surgiendo otra vez, porque recién justo antes de 1900 se dejó esa idea de que sean puras analogías y se ha entrado en las comparaciones fuertemente con un biblista alemán, Adolf Jülicher, y uno británico o estadounidense, no estoy seguro, que era el C.H. Dodd. Luego vino Edward Schweitzer, un alemán otra vez, y un americano que llevan esto a metáforas, fuertemente a metáforas. Una metáfora se diferencia un poco a que no tiene que ser, digamos, una comparación, sino directamente es la cosa. Cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el pan. Y la gente no es que empezaba a morderle el brazo, ¿okay? Ujú. No es que le ponía jamón y queso sobre su mano y empezaba a morderle. Claro. Es un lenguaje metafórico, ¿ok? Ujú. En ese sentido, ha movido esto y recién en los años 50
esto ha llegado a un estudio con Joachim Jeremías. Acá tengo uno de sus libros, que es Las parábolas de Jesús, ¿okay? Un libro no tan larguito, pero bien profundo. Este es otro biblista alemán que ha llevado esto a un nuevo, digamos, nivel, a decir que hay mensajes secretos acá, ¿no? Lo que te estaba comentando, acá se ha llegado recién a esas ideas claramente y, digamos, de manera en que puedan los estudios seguir basándose en este pequeño, gran detalle acerca de las parábolas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a una dependencia de Jesús. Ujú. Nos lleva a una dependencia de que solo Jesús nos puede decir las cosas sobre el reino de Dios. ¿Qué pasa si ahora decimos, pero si Jesús no me habla directamente o no le escucho? ¿Será que no voy a saberlo? ¿Cómo sé que yo estoy entre los de adentro y no entre los de afuera? Los discípulos, especialmente volviendo a Marcos, el Evangelio de Marcos, ahí son los discípulos, casi los peores discípulos que pueden haber. Toda la hora Jesús le dice, tardos en entender. Discípulos tardos en entender. Todavía no entienden, les reta. Como hacía un buen maestro judío, les retaba a sus estudiantes que no entendían todavía el punto. Y eso nos hace a considerar que a veces nosotros somos lentos también en entender. Y es algo muy importante que nosotros podamos saber que junto con estos discípulos podemos aprender, y aunque no seamos los más rápidos, no sea que somos muy inteligentes, también podemos estar entre los de adentro. No depende de nuestra capacidad intelectual. Miren que gente con síndrome de Down u otras discapacidades mentales de repente estarían en una gran desventaja, pero este Jesús los incluye. Y este Jesús es el que quiere hablarnos acerca del reino de Dios y nos ha hablado del reino de Dios. El Nuevo Testamento habla totalmente acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Ahí ahora hay paz en los cielos y así lo va a hacer también en la tierra. Y por eso volvemos al Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo empieza? Que tu voluntad sea hecha en el cielo, en la tierra como en el En el cielo. cielo. Entonces, esa idea es lo que se refleja a través de Jesús y lo que nos quiere decir. Entonces, como introducción a esta serie de parábolas, queremos hacer y partir de este punto que Jesús utilizaba, digamos, una encripción, una codificación de su mensaje para probar y a filtrar los corazones. Era más o menos si vos tenés cierta enfermedad o no, él te hacía el test contándote esta historia y a ver, tu corazón, hay que ver todavía, ¿verdad? Y no es que ahora si nosotros sabemos o no y estamos seguros, yo sé el significado del buen samaritano. No, no se trata de esto. La historia mismo es un filtro y Jesús se da cuenta de eso. Y no es que nosotros tenemos que darnos cuenta, sino que Jesús se dará cuenta. Y miren, los evangelistas nos han contado una gran variedad de parábolas y esa es un poco la idea de queremos entrar en las diferentes parábolas a ver un poco qué es lo que podemos sacar de ellas. ¿Qué decís, Fabi? ¿Te parece una buena idea? Me parece súper buena idea y a los que le parece muy buena idea también, profe, es a la gente que nos está escribiendo desde Facebook, porque te cuento que la gente está muy, pero muy conectada y les gusta la enseñanza. Te voy a leer algunos mensajitos, profe. Por favor. Dice, bendecidas tardes, les saludo desde la ciudad de... Nos están escuchando desde Itá, también desde Cacupé, nos mandan un abrazo.
Gasparina Machado Álvarez dice, buenas tardes, bendiciones, qué buen programa, pondré mucha atención para poder aprender en el radar. Saludos al profe Marcelo Val, dice esta oyente. Acá dice, buenas tardes, que Dios les bendiga. Acá nos están escuchando también desde Argentina, Máxima Portilla, así que les mandamos saludos. También Luis Homero Amarilla Torres dice, amén, gloria a Dios. Y muchos mensajes también que nos están llegando desde Facebook, profe. Súper, qué buena idea esto de hacerlo con la tecnología. Podemos encontrarnos de vuelta. Estoy muy entusiasmado de poder seguir con Biblia y Tereré. Nosotros estamos más que entusiasmados, profe, porque siempre fuimos muy bendecidos en tu bloque y aparte aprendemos las cosas, porque muchas veces no queremos leer, profe, pero vos nos inspirás realmente y nos enseñás, como se dice, el contexto, porque muchas veces queremos leer lo que queremos nomás, pero este bloque, Biblia y Tereré, ha sido diseñado para poder aprender todo desde el principio, aprender un poco de historia y bueno, nosotros nos sentimos muy contentos nuevamente de tenerte en este bloque. Excelente, súper. Estas son las parábolas de Jesús y ojalá que esto pueda seguir siendo interesante. Miren, el mayor manera en que Jesús predicó fue en parábolas y eso nos hace pensar acerca de su predicación. Yo no creo que deberíamos predicar con parábolas, con ejemplos, metáforas, analogías, sí, claro, pero esconder el mensaje creo que no nos toca. Eso le tocó a Jesús. Muchísimas gracias, profe, pero esto va a continuar el estudio de las parábolas o esta es una Sí, introducción nomás lo que dimos recién, ¿verdad? así es. Entonces queda mucho camino por recorrer todavía, profe. Perfecto. Nosotros nos vamos a reencontrar otra vez dentro de 15 días en el bloque Biblia y Tereré. Perfecto. Ok, muchas gracias por el tiempo. Me despido entonces, que les vaya bien y todo lo mejor, que tengan un bendecido resto de la jornada. Muchas gracias a vos, profe, y bueno, te esperamos dentro de 15 días nuevamente para aprender en el bloque Biblia y Tereré. Nos vamos a un pequeño corte y luego continuamos con más del radar.